Bien, está con nosotros el congresista Percy Alcalá. Percy, bienvenido al programa. Muchas gracias por tu invitación. El Presupuesto General de la República, usted preside esta comisión de presupuestos que es tan importante. En el 2007 era de aproximadamente 57.900 millones de soles. 10 años después, o un poquito más, el 2018, ya sumaba 157.000 millones de soles, es decir, se triplicó. La pregunta es, ¿esta cifra responde al crecimiento del país, señor Alcalá, o al apetito de la burocracia? Mira, yo te digo que es lo que una de las primeras posiciones que tuvimos al frente de la Comisión de Presupuesto, que este presupuesto tenemos que sincerarlo, no es un presupuesto irrealista. Porque si bien es cierto, ¿qué quiere decir presupuesto? Presupuestar. Que podría gastar a futuro como no lo podría gastar, pero si tú miras las ejecuciones de gastos, en lo que se refiere a gasto de inversión, no a gasto corriente, porque en gasto corriente siempre se gasta un promedio de 90-95%. Así es. Pero en gasto de inversión hemos llegado el año pasado casi aproximadamente al 40%, que no es realista. Además también tengan en cuenta que la Contraloría General de la República ha detectado más de 1.800 horas aproximadamente de muchos años que están paralizadas. ¿Y cuántos millones tenemos ahí paralizados porque están en arbitraje o están judicializadas y no han podido hacer la intervención económica, digamos, a estas horas? Y eso es lo que retiene hoy en día el país, y de repente eso también nos está quitando movimiento económico, ¿no? Y yo creo que hay que trabajar fuertemente. Lo que hemos hecho este año es sincerar un poco el presupuesto. No solamente hemos revisado las partidas genéricas, sino también nos hemos ido a revisar las partidas específicas, y mira lo que se detectó en los diferentes ministerios. Por ejemplo, hay gastos corrientes que de adquisición de útiles de oficina, que sea papel bond, lapicero, y que los almacenes están guardados de hace bastantes años, que no se usan, pero se sigue comprando. Pero ¿qué dicen los administradores? ¿Qué puedo hacer si a mí me presupuestan, me dan dinero, y si no gasto, soy mal ejecutor? Sí, por lo tanto, siguen comprando, y por lo tanto, pues no. Y ten en cuenta que hoy en día hay muchas instituciones que también estamos ya utilizando en papel cero, en el caso del Congreso de la República, que por lo tanto debemos ahorrar, y esa partida que sobre ese dinero se debe orientar hacia otros sectores y necesariamente también hacer un análisis. Lo que sí nos llamó la atención cuando hemos visitado varias regiones, que en los gastos de los gobiernos regionales, el gasto corriente supera el gasto de inversión. En algunos gobiernos regionales es el 70% de los gastos de inversión de corrientes. Y 30% de inversión. Con lo cual no se crece. Así es, debería ser a la inversa. Por lo tanto, ahí vemos que por eso era mi pregunta inicial. O sea, que yo no estaba muy lejos de lo que es la realidad y que usted nos está describiendo, Percy, que es que nos gastamos mucho en burocracia y una proporción muy baja realmente en el desarrollo, en inversión pública. Así es. Ahora, no es porque esté usted aquí, Percy, pero usted es sin lugar a dudas uno de los mejores cuadros, los más preparados de Fuerza Popular, y por eso tiene la presidencia de la Comisión de Presupuesto. Dígame, el presupuesto nacional se distribuye más o menos en 71% del gobierno nacional, 15% de gobiernos regionales y 14% de gobiernos locales. A su criterio, como técnico, no como político, ¿esta distribución es justa, es equitativa, es lógica o debe cambiar? No, para mí debe cambiar. Necesariamente hay algunas obras que necesariamente también cuando se creó las regiones, en este caso era la idea de hacer macro obras de impacto multiprovincial. Pero desgraciadamente se ha desvirtuado esto, se paran discutiendo con los señores alcaldes, sea a nivel provincial, distrital, haciendo obras a veces de veredas. Y para mí, nada más haciendo obras grandes en cada provincia es suficiente, pero para el resto de obras pequeñas se le debe trasladar el dinero a los gobiernos locales, sea provincial o sea distrital. Y además es un poquito más el presupuesto, porque también a través de los diferentes ministerios también se le inyecta dinero a los gobiernos locales y regionales, que también son al final de año, vía convenio, son trasladados para su ejecución, ¿no? Bueno, por eso también se debe sincerar notablemente este presupuesto, porque tenemos que tener realista. Pero también hay que tener en cuenta que no es un presupuesto también descentralista en el caso de Lima, porque en el caso de Lima te das cuenta que todos los gastos corrientes de todos los ministerios es una bolsa bastante grande. La deuda externa se paga con Lima metropolitana y no con el resto del país. O sea, son gastos que necesariamente van a estar siempre centralizados, y que eso no se puede centralizar, pero yo siempre he dicho que más bien hay que cambiar, digamos, la metodología, hay que darle más fuerza si queremos que haya más movimiento, digamos, en el resto del país. Hay un programa muy bueno en este gobierno, y que lo hubo también en años anteriores a través de otros nombres, Trabaja Perú, que eso sí conlleva a que se mueva el movimiento económico, digamos, en cada uno de los distritos, porque se hace proyectos necesariamente donde no se entra maquinaria, es con mano de obras, y la mano de obra va orientada hacia el sector.
necesariamente personas del lugar, no pueden venir de otros lugares y eso crea un movimiento económico. Y son obras de 100.000, 200.000 dólares, pero que sí tienen un atractivo económico, digamos, para las personas de esa jurisdicción. Ahora, señor Alcalá, el Perú creció el año pasado 4%, según muchos este año no va a llegar al 4%, aunque el gobierno dice que sí, sino al 3.8%. Pero la verdad es que este crecimiento descansa básicamente en nuestros commodities, en los precios de los metales y en la producción de la minería, básicamente. ¿No nos estamos mintiendo? ¿No siente usted que efectivamente no hay un impulso de la actividad económica en su conjunto? No hay, si tú analizas la inversión hoy en día privada se está se ha paralizado, la inversión pública está paralizada, pues que la ejecución de gastos es cada vez menor. Yo no creo que se llegue al 4%, va a estar por debajo, entre 3.7 y 3.8 lo que hemos analizado. Y lo que tú hablabas, mira, ve, el Perú es el 70% informal. Lo que tenemos que es informalidad convertirla a formal. Nosotros estuvimos preparando un proyecto de ley en virtud del cual también se cree un fondo de previsional a la vez para todos los peruanos, porque la mayoría de peruanos no tiene hoy un fondo previsional. Si solamente de la venta de un material, es el 18% del IGB, pero si de ese 18% le damos el 1% solamente del IGB a cada uno de los peruanos cuando vamos a adquirir algo, necesariamente vamos a tener un ahorro cuando tengamos 65 años y por lo tanto ese fondo se puede ir creciendo cada día más y entrarnos toda la formalidad. Mira, hasta los taxistas, mototaxistas, hoy en día nadie te pide comprobante de pago. Ni el que lo utilizan ni cuando ellos van a adquirir su combustible tampoco lo piden. Pero si yo hoy en día, si yo tengo de esa compra que hago hoy día, sea de un sol, tengo el 1%, y eso lo traslado hacia el final, cuando cumple 60 años, es una cantidad inmensa. Y cambiaríamos del Perú informal a un Perú formal. Y esos son modelos que ya se vienen practicando en Alemania y en Brasil con muy buenos efectos, muy buenos resultados. Y no es el problema ahorita de las AFP. Mira, los AFP, ¿cuánta rentabilidad tienen? Está bien, nos dicen que las AFP tienen rentabilidad, pero administrativamente ellos, pero no. Hoy en día los jubilados. Los pensionistas. Y también, si comenzamos a analizar a los que componen hoy día la ley 19.990, los jubilados es peor todavía. Antes que nos gane el tiempo, díganos, ¿qué opina usted de la ejecución presupuestal? Porque usted preside la Comisión de Presupuesto, que es importante y obviamente está haciendo un seguimiento no solamente del dinero que se distribuye, sino si este se está ejecutando. ¿Estamos ejecutando bien o no? Mira, a ver, no estamos ejecutando bien por un lado. Dos, hay ministros que sí hablan muy bien de la política del sector, pero no miran hacia adentro. O sea, no hacen una revisión cómo están los gastos corrientes. En esta oportunidad, al elaborar el presupuesto de la República, nos hemos tomado la molestia en algunos ministerios de reunirnos con el ministro, con los viceministros y con los funcionarios de confianza, con la finalidad de analizar los gastos de inversión. Y nos hemos dado cuenta ahí que ellos no conocían mucho y tampoco se preocupaban, digamos, por esto. Hoy en día le están poniendo más énfasis, están comenzando a mover un poquito. Mira, al mes de febrero teníamos 2.6% de gasto de ejecución presupuestal en todas las instituciones, que es bastante bajo. Wow. A marzo subimos a 17.8 aproximadamente, que se está subiendo, pero todavía esperemos. ¿Y cuál cree usted que es la razón, Percy? ¿Cómo se explica esto? Uno, desconocimiento, y que también cuando se han hecho los expedientes técnicos para la ejecución de las obras se han hecho trabajo de gabinete, no se ha hecho trabajo de campo, y cuando tú vas al campo, digamos, encuentras los problemas que de repente tú quieres una construcción de 3 pisos y ves que no hay estudio de suelos correctos y por lo tanto no puede ser más de 2 pisos. ¿No? Porque encuentras agua a 1,5 metros, igualmente también en lo que se refiere a las provisiones ahorita que está poniendo bastante énfasis a las construcciones de tuberías de agua. Se ha hecho, pues no se hizo estudio de suelo, se piensa que es tierra simple, pero al final se encuentra caliche y eso conlleva que se duplique, digamos, el costo, digamos, del tendido de las tuberías, ¿no? Congresista, ¿qué puede esperar el gobierno de Martín Vizcarra de Fuerza Popular de ahora en adelante al 2021 y de su comisión de presupuesto en particular? Mira, nosotros siempre hemos logrado los consensos necesariamente. Esta vez hemos consensuado a todos los grupos políticos para tener un presupuesto real. De repente ha sido uno de los más light de los presupuestos y necesariamente se concertó muy bien con el Ministerio de Economía, principalmente con el trabajo que se hizo, y se pudo incluir mucho más artículos que cualquier otros años, viendo desde el punto realista, ¿no? Quien te habla tiene mucha experiencia en lo que es la administración pública. Desde el año 80 venimos laborando en la administración pública y eso conllevó a que seamos realistas. Y de repente el ministro a veces es un poco duro, decía esto no lo pongo, pero no conocía la realidad, pero los que hemos estado en la realidad desde abajo hacia arriba, le decían, no, esto es conveniente, porque con esto le vamos a dar dinamismo. ¿Y qué queremos? Queremos mover la masa burocrática del Estado, y necesariamente eso es lo que se ha hecho, ¿no? Señor Alcalá, ¿cuántas veces ha faltado usted a un pleno? Una sola vez que estuve fuera del país.
En 5 años. En los 3 años. En los 3 años. Y supongo que va a mantener su récord. Eso es lo que estamos haciendo. Y también felicitaciones por eso. Yo sabía, le hice la pregunta porque sabía que usted era uno de los casos raros en que sí va a todos los plenos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y mucha suerte en su labor. Muchas gracias. Nos despedimos.